Mateo capítulo 27, versículo 57, que es donde nos quedamos la semana pasada, dice, cuando llegó la noche, acuérdate, cuando llegó la noche estamos hablando del viernes, ¿ok? Viernes, para los judíos, ellos contemplan los días cuando ya el sol se está metiendo y va a salir la primera estrella, ya para ellos ahí empieza el sábado o el Shabbat, ¿ok? Muy importante eso. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Y es bien importante la agenda. Acuérdate, el jueves de esa semana Jesús tiene la última cena con sus discípulos, con sus apóstoles. Judas decide ahí ya, o sea, voy a llevar a cabo el plan que ya él tenía en su corazón. Satanás entra a su corazón, él decide salir de la cena, va con el sumo sacerdote y con todos los líderes religiosos, les dice dónde está Jesús. Posiblemente ellos llegan con los soldados a donde es el aposento alto, no encuentran ya a Jesús porque Jesús sale, canta el himno, Salmo 118, llega a Getsemaní, un lugar donde él le gustaba ir, se llama Jardín de la Prensa, de olivos, haciendo aceite. Ahí Jesús ora, llega Judas con palos, espadas y antorchas, arrestan a Jesús, lo llevan a casa de Anás, lo llevan a casa de Caifás, el sumo sacerdote, le hacen un juicio completamente ilegal. El Sanedrín, los líderes, acuérdate, el Sanedrín eran 70 hombres, ancianos y líderes de Israel, con peso, con influencia en la sociedad, pero de manera espiritual, y el sumo sacerdote golpean a Jesús, lo humillan, lo sentencian a muerte, o sea, lo enjuician, pero o sea, es tremendo pensar en esto. Mientras Jesús está en medio siendo enjuiciado por estos hombres, realmente quienes están en juicio son ellos. Es tremendo. O sea, cuando tú y yo estamos como tratando de ver quién es Jesús y queremos hacer un juicio delante de Él, no nos damos cuenta que nosotros mismos, o sea, si no lo aceptamos, nos estamos condenando. Y todo eso está sucediendo. Condenan a Jesús, ya sabes lo que pasa, en la madrugada canta 3 veces el gallo. Pedro se acuerda de lo que le dijo a Jesús: me vas a negar, y no una vez sino 3 veces. Jesús voltea ya golpeado, voltea a ver a Pedro. Jesús lo ponen en la casa del sumo sacerdote, ya ahí Jesús ya no toma agua, está ya golpeado. Al día siguiente a las 6 de la mañana lo presentan ante Poncio Pilato. Poncio Pilato lo manda con Herodes, Herodes se burla de él, lo regresa a Poncio Pilato, lo azotan, lo humillan, lo golpean, lo presentan ante la explanada de donde está Poncio Pilato, siendo el procurador romano con capacidad de condenar a muerte a alguien, y sucede esto que ellos dicen: crucifícale, dan a escoger qué prefieren, a Barrabás o a Jesús, y ellos dicen: preferimos que salga libre Barrabás que Jesús. Y de ahí los soldados lo azotan, le quitan su túnica, le ponen una vestidura roja como de rey, le ponen una corona de espinas, lo golpean con una caña, con una vara en la cabeza, lo están humillando, le quitan esa túnica, le ponen su túnica, sale al monte Calvario, no puede cargar la cruz, pasa Simón de Cirene, él carga la cruz transversal, Jesús es crucificado a las 9 de la mañana del viernes. Para las 12 del día hay tinieblas en toda la tierra, y de 12 a casi las 3 de la tarde, tinieblas, Jesús entrega su vida, pone su vida, no se la quitan, sino Él pone su vida. Acuérdate, los soldados que están al lado no mueren al mismo tiempo que muere Jesús, aunque fueron crucificados a la misma hora, sino Jesús lo que hace es, en vez de que su muerte sea una muerte por un ataque al corazón, o por deshidratación, o por una crisis, o porque algo pasa no, Él pone su vida y expira, y Él pone su vida por ti y por mí, y la pone como un sacrificio, y simplemente muere. Los soldados ven esto y dicen: verdaderamente este era el Hijo de Dios.
Pero ya viene entonces Shabbat, tienen que bajar el cuerpo de Jesús y de estos dos ladrones que están a su lado. Y los soldados lo que hacen es que rompen las rodillas de los ladrones que están a su lado. ¿Por qué? Porque para tú sobrevivir en la cruz tenías que cargar tu propio peso. Porque si te desplomabas, tus pulmones dejaban de funcionar y te asfixiabas. Entonces, ellos están luchando con su vida en la cruz. A la hora que rompen sus rodillas, ellos ya no pueden ejercer presión con sus piernas y simplemente se asfixian y mueren. Y Jesús, están viendo a Jesús, y esto es un detalle bien importante. Se cumple una profecía de Zacarías y fue traspasado. Y lo que hace un soldado al ver a Jesús, que ya entrega su espíritu, deja de respirar. Quieren comprobar que Jesús realmente muere y clava uno de los soldados su lanza entre sus costillas, traspasa su pulmón, llega a su corazón y en tu corazón tienes una membrana, vamos a decirlo así, que nos perdonen los doctores que hay aquí, pero es una bolsita que está protegiendo el corazón, una membrana que protege el corazón, y eso traspasa los pulmones, traspasa esa bolsa, llega al corazón, y cuando sacan la lanza, sangre y agua. Y entonces los soldados con eso saben, ya murió. O sea, ya. No, Jesús no es de que, y algunos empiezan con esas teorías, ¿no? No, pues es que Jesús, lo que pasa es que de tantos trancazos que le dieron y tan duro fue, entró en un coma, y cuando lo bajan de la cruz y lo ponen en la sepultura, al tercer día sale del coma y no es que resucitó, sino nunca murió. Pero cuando sucede esto, y lo puedes leer en las escrituras, que un soldado romano pone su lanza, sale agua, ellos lo que hacen, y todo registrado, pues esos son los romanos, es orden, es justicia, son juicios, son testimonios, son testigos. O sea, si no hacían bien el trabajo los soldados, los podían matar. O sea, era eso, pena de muerte. Entonces tienen que llegar con Poncio Pilato así y decir, no, pues ya damos testimonio que Jesús murió, y los ladrones al lado también. Los ladrones al lado les rompimos las piernas, murieron asfixiados, pero Jesús de pronto murió y queríamos ver que fuera real. Ya está todo con sellos, atestiguado y ante Poncio Pilato, que es el emperador. Entonces todo eso está sucediendo. Y entonces versículo 57, cuando llegó a la noche, vino un hombre rico de Arimatea. Arimatea es una ciudad llamado José, por eso le decimos José de Arimatea. Hay muchos Josés en la Biblia, ¿no? Entonces este es José de Arimatea, y es un dato importante, rico, o sea, rico. Y cuando dice la Biblia que es rico, no es bluff, es rico. O sea, este es un cuate rico y es amigo de Nicodemo. Ahora, en los 4 evangelios hablan de José de Arimatea. Por ejemplo, aquí dice que es de Arimatea, que se llama José y que es rico. En Marcos dice que es miembro noble del concilio, de estos 70 hombres, de los líderes religiosos, pero que él no dio consentimiento de lo que ellos hicieron. Entonces puede ser que sí, o sea, dan consentimiento en el Sanedrín, pero hay 2 o 3 que están en contra de lo que el Sanedrín está haciendo. Pero ¿qué crees? Pues no importa, 2 o 3, los echamos para el lado y la mayoría es la que vale, y vamos a callar a estos cuates. Y Nicodemo también es del concilio. Y Nicodemo está registrado que era uno de los 3 hombres más ricos de Israel. Entonces tienes a Nicodemo, tienen riqueza, son parte del concilio y tienen influencia y tienen poder, estos hombres. Ahora, una de las cosas que dice Lucas es que José de Arimatea era un varón bueno y justo. Ahora, hay hombres ricos que no son buenos y justos, pero este era un hombre rico, era un hombre bueno, era un hombre justo, era un hombre que vio la injusticia que estaban haciendo con Jesús. Estaban condenando a alguien que no debía de ser condenado. Pero Juan, entonces como que vas mezclando, o sea, ¿cómo conocer una persona? Pues tienes que ver todo lo que dice la escritura de la persona. Y el apóstol Juan dice algo muy importante de él, que él secretamente era discípulo de Jesús por miedo a los judíos. Ahora, ¿por qué él tendría miedo a los judíos? Porque era parte del concilio. Porque si tú vas contra el concilio y apoyas a Jesús y te paras y dices, no, es ilegal lo que están haciendo, yo no solamente
voy en contra de eso, sino yo soy pro Jesús y yo soy discípulo de Jesús, te sacan del concilio, te sacan de la sinagoga. Si tus hijos iban a la escuela en una sinagoga, los sacan de la escuela, ya no puedes ser parte de la sociedad. Así ya. Y entonces él, hasta este punto, es secretamente discípulo de Jesús. No ha tenido un testimonio así ante la sociedad, no ha invocado el nombre de Jesús ante los demás, pero ahora no hay que ser tan duros con él, porque mira lo que va a hacer en el versículo 58. Y este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, de pronto, de ser un discípulo secreto de Jesús, se arriesga y va con Pilato. Ahora, no todo el mundo tiene acceso a Pilato. O sea, Pilato es el gobernador, Pilato es el ministerio público, Pilato es el que está enjuiciando, y de alguna manera él, por ser quien es, miembro del concilio y uno de los hombres más ricos de la ciudad, tiene acceso a Pilato. Por eso, o sea, eso de que no, es que ningún rico puede ser cristiano. No, bueno, efectivamente Jesús dijo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, pero dijo que es muy difícil, no dijo que era imposible. Y tienes a José de Arimatea, y tienes a Nicodemo, y tienes a Zaqueo, un cobrador de impuestos, muy rico. ¿Y qué es lo que pasa? Es que Jesús dice y hace una hipérbole, o sea, algo como muy exagerado, y dice, es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y es eso, pero después a Nicodemo le dice, para Dios no hay, a Zaqueo le dice, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simplemente vivir despojado de tus riquezas. Y estos hombres aprendieron a hacer eso. Mi tesoro no es mi cuenta de banco, mi tesoro no es mi empresa, mi tesoro no es mis bienes raíces, mi tesoro es Jesús. Y la riqueza es eso, o sirves a la riqueza o la riqueza te sirve a ti. ¿Para qué? Para adorar a Jesús. Y entonces son estos hombres de la Biblia, o sea, me digo, qué increíble. Y este hombre rico de Arimatea llamado José, ahora va a usar su riqueza para Jesús, Y entonces mira lo que dice versículo 58, y su influencia es, no cualquiera tiene acceso a Pilato. Y a veces Dios salva personas, las convierte, les permite tener influencia, autoridad, poder y riqueza, los cuida de que no se les suba a la cabeza, que vivan desapegados, porque pueden llegar a donde otras personas no pueden llegar. Y gloria a Dios para esos hombres. Y entonces este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Aquí la palabra cuerpo es cadáver. Entonces no hay duda, no hay duda. Este hombre va a pedir un cadáver que murió. Y va con Pilato. Entonces para Pilato, que este hombre llegue y dice, vengo a pedir el cuerpo de mi Señor, vengo a pedir el cuerpo de Jesús, yo soy su discípulo. Es de mucha valentía, es muy arriesgado, porque ya se está exponiendo, ya todo el mundo va a saber eso. No solamente el Sanedrín, sino aquel que puede condenar y llevarte a la muerte, o sea, Poncio Pilato, el gobernador de Judea. Y entonces le pidió el cuerpo de Jesús. Ahora, seguramente, los políticos, ¿sabes? No se mueven nada más porque sí. Entonces, como que le pide un favor, y ahí puedes imaginarte a Pilato diciendo, bueno, le voy a hacer ese favor a seguramente un día es miembro del concilio, todo así moviéndose. Y si tú piensas que en México es burocracia y todo se mueve así, en el Imperio Romano era peor, era peor. Y entonces pidió el cuerpo de Jesús, y entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Ahora, para eso Pilato ya tiene que preguntarle al soldado, ¿ya murió Jesús en la cruz? Sí, Señor. ¿A qué hora? Tal hora. 3 de la tarde. ¿Y cómo están seguros que murió? Porque aquí está su cuerpo, y clavamos una lanza y salió agua y sangre. Completamente muerto, sellado ya, su acta de función. Ahora, nadie iba a pedir el cuerpo de hombres que iban a la cruz. Eran despreciados, eran deshonrados. Nadie va a pedir los cuerpos de estos ladrones que mueren al lado de Jesús en la cruz. Lo que hacían con el cuerpo de estos hombres era tirarlos a un lugar que era el basurero de Jerusalén, que es el Jena.
lugar donde hay fuego y se está consumiendo todo el tiempo, huele a azufre, hay gusanos que están así entre todo eso y nunca mueren. Por eso Jesús usa ese ejemplo del infierno, el Gena. Y entonces tiran los cuerpos, el cuerpo de Jesús, y no va José de Arimatea. Ahora fíjate, no van los apóstoles, no va la familia de Jesús, no va su mamá, no van sus hermanos. Y va José, y José de Arimatea se arriesga porque dice, ¿cómo voy a permitir? Él entiende, alguien que me amó y dio su vida por mí, ¿cómo va a permitir que vaya a un basurero? Y ahí los perros lo coman, a donde fueron estos ladrones. Entonces, muy arriesgado lo que él hace, y ya públicamente da testimonio de que su Señor es Jesús. Y entonces Pilato mandó que le diese el cuerpo. Esta palabra diese es didomai, que se usa para un regalo. Entonces ve esto, vengo a pedir el cuerpo de Jesús, Pilato. Y Pilato hace todo y dice, ok, te voy a regalar, te voy a dar como regalo el cuerpo de Jesús. Ahora es la misma palabra que se usa en la Biblia cuando dice que Dios nos dio a Jesús, a ti y a mí. Ahora nos los dio vivo, porque Jesús resucitó y Jesús vive. El regalo de Dios para la humanidad es su Hijo. Él te lo dio. Y entonces aquí Pilato le da el cuerpo de Jesús a José de Arimatea. ¿Y quién crees que es su amigo? Nicodemo. Juan capítulo 3. Otra vez de noche también Nicodemo, de noche, de manera secreta va con Jesús. Y le dice, sabemos que tú vienes de Dios porque haces estas cosas. Y Jesús le dice, ¿tú sabes, Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos? Y Nicodemo dice, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Cómo yo siendo viejo del Sanedrín? ¿Y cómo es posible de eso? Y entonces ves una conexión entre José de Arimatea, Nicodemo y Jesús. Y José de Arimatea y Nicodemo van a la cruz y bajan el cuerpo de Jesús. O sea, están honrando a su Señor, y de pronto ya después de la cruz dicen, ¿cómo puedo yo ser un discípulo secreto de este hombre que murió públicamente por mí? No se puede. Llega un momento que tienes que en tu vida que tomar una decisión. Así. Y hay gente que empieza a seguir a Jesús y empieza a venir a los estudios y como que no dice a nadie nada, y de pronto llega al laboratorio a hacerse una prueba y así, nombre, tal, fecha de nacimiento, tal, religión, y ahí te quedas. Ok, va a haber un momento donde, y sabes que eso Dios te está preguntando, ya ¿qué decisión tomaste? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Sí, sabes que los cristianos les empezaron a decir cristianos, eso está en el libro de Hechos, les empezaron a decir cristianos por primera vez de manera despectiva, porque, ay, mira, ahí van estos que son como Cristo, cristitos, cristianos. Y yo digo, oye, que nos digan así es un honor, porque Jesús, así, Jesús murió por mí y por ti. Y entonces José de Arimatea y Nicodemo, ahí están, versículo 59. Y tomando José el cuerpo, entonces Pilato dice, te regalo a Jesús. Y José de Arimatea me dice, recibo a Jesús. Eso es. Y tomando José el cuerpo, lo envió, va a hacer varias cosas que José de Arimatea hace. Toma a Jesús y hace esto y hace esto y hace esto, mira. Entonces, y lo puso en y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia que Nicodemo compró. Ahora, con esta sábana Nicodemo compra especies, tantas especies que era así a un rey se le sepultaba. Y para José de Arimatea y para Nicodemo es eso, es el rey. Es nuestro Señor, somos sus discípulos, es el rey. O sea, Él murió por mí. Y entonces lo envolvió en una sábana limpia que nadie había usado y lo puso en un sepulcro nuevo. Ahora es bien importante, nuevo, Es en tiempos de Jesús no es como hoy que vas al panteón y tienen ahí, no, en los tiempos de Jesús los sepulcros
podían ser familiares, y más José de Arimatea es un hombre rico, entonces podrían tener 3 o 4 lugares con una plancha donde tú acostabas al cuerpo, y durante 1 o 2 años, hasta que llegara a huesos, ya lo ponían en una caja y lo guardaban ahí. Pero entonces este es un sepulcro que nadie ha usado. Nadie ha usado, no está contaminado, no ha sido tocado por la muerte, no hay nadie allá adentro. Y eso es muy importante, porque entonces cuando llegan las mujeres, no, o sea, no hay confusión, el único que entró ahí es Jesús, y si no hay nadie, no hay nadie, porque nadie lo ha usado. O sea, son detalles que son bien importantes y que tú tienes que pensar y meditar y como detective ver estas cosas y ver qué es lo que Dios te quiere decir en cuanto a esto. Y entonces lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Los otros evangelios nos dicen que está cerca del Calvario y está en un jardín. Entonces no hay duda, todo el mundo sabe, o sea, todo el mundo sabe dónde está el sepulcro de José de Arimatea. Está cerca del Calvario y está en un jardín. Ahora fíjate, todo el problema comenzó en un jardín. Génesis capítulo 3, en el jardín del Edén. ¿Y dónde se resuelve el problema? ¿Quién lo resuelve? Jesús. ¿En dónde? En un jardín. Resucita ahí. Entonces, acuérdate, la peña es una roca y ahí labran. Entonces tiene gente, José de Arimatea, y contrata gente que está haciendo un orificio en la roca donde tú tendrías una puerta no muy grande, sino tienes que bajar tu cabeza, entrar. Ya puedes entrar en todo esto como habitación, y tendrías ahí la plancha donde, ahora ojo, era para José de Arimatea. Y José de Arimatea dice, se lo doy a mi Señor. Porque él entiende algo, yo ya no necesito eso. Yo ya no necesito eso. Ya, mi fin no es la muerte, mi fin es vida eterna. Ahora solamente se lo va a prestar, 3 días. 3 días va a estar Jesús ahí nada más. Y entonces había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra, entonces en la parte de afuera tendrías una gran piedra para tapar la puerta de acceso, porque y en el original es una mega piedra, o sea, no, una persona no la puede rodar. Está Nicodemo y está José, y entre ellos la tienen que rodar esta piedra. Entonces tendrías como un riel donde ellos están rodando la piedra. Ahora, ¿para qué hacían rodar esta piedra? Para que no entraran, por supuesto, animales, ¿no? Es el cuerpo y no querían deshonrarlo. Pero también había los ladrones que entraban a las tumbas, y entonces rodan ahora es una piedra, La puerta de la tumba de Jesús es una piedra. Y ahorita vas a ver lo que va a pasar con esa piedra. Y mucho de lo que pasa con esa piedra es lo que pasa con tu corazón. Y entonces rodaron la piedra en la entrada del sepulcro y se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Todos, o sea, Nicodemo y José de Arimatea se van, los apóstoles no están. O sea, se cumple la profecía, como cuando hieren al pastor, como ovejas salen y son dispersados. Y las únicas que se quedan son las mujeres. Y están, no, o sea, me quiero quedar y quiero esperar qué es lo que va a pasar. Y una de las cosas que como hombres, los hombres somos bien desesperados. O sea, no nos quedamos, no esperamos, estamos ya, o sea, ¿qué sigue? ¿Qué viene? Así queremos actuar, queremos obrar, queremos hacer. Y estas mujeres están, no. Ahora, María Magdalena, Jesús expulsó de ella 7 demonios. El número 7 en la Biblia es completo, o sea, estaba completamente endemoniada. ¿Quién sabe qué hizo para hacer eso? Pero así Jesús la encuentra así, echa fuera los 7 demonios, y Jesús cambia la vida de esta mujer. Ahora, si Jesús muere y no resucita, ¿qué va a pasar con María? ¿Qué tal si esos 7 demonios vuelven? ¿Quién la va a librar ahora? ¿Quién la va a liberar? ¿Quién la va a salvar? ¿Quién le va a dar una mente sana? Y ella está pensando en eso y dice, no, mejor aquí estoy, aquí me espero.
aquí estoy, aquí espero. Entonces tienes que aprender a esperar en Él, en el Señor. Y entonces estaban ahí sentadas delante del sepulcro y al día siguiente, que es después de la preparación, esto es sábado, es Shabbat, muy importante este dato. Entonces al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. No que muy espirituales, no que muy tenemos que guardar el Shabbat, no era su pleito con Jesús. Y de pronto ya van con Poncio Pilato y rompen el Shabbat. O sea, ellos ya habían hecho dos dioses, el templo un dios y el Shabbat. En vez de que el Shabbat les sirviera para adorar a Dios, ellos como hombres estaban sirviendo como si fuera un dios el Shabbat. Y siempre tienes que tener cuidado con eso. Aún pareciera algo espiritual y ellos simplemente lo hacen un dios. Y entonces van con Pilato, versículo 63, diciendo, Señor, a Jesús no le pudieron decir Señor y a Pilato sí. ¿Te das cuenta? Señor, nos acordamos que aquel engañador, ellos están hablando de tu Jesús, Fíjate cómo lo desprecian antes de morir en la cruz y lo desprecian después de morir en la cruz. No, con alguien que simplemente no quiere tener nada que ver con Jesús, no hay límite. Y entonces van y le dicen, Señor, ahora esta es muy importante, nos acordamos. Ellos se acuerdan de algo que Jesús repitió una y otra vez, que de pronto los discípulos como que no se están acordando y a veces tú y yo nos olvidamos de lo que Jesús dijo. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitará. O sea, tan importante era para Jesús que sus enemigos no se pueden olvidar lo que Jesús dijo. Después de 3 días resucitaré. Voy a morir, pero después de 3 días resucitaré. Voy a morir, pero después de 3 días resucitaré. Y no te tienes que olvidar, Jesús dijo eso y lo cumplió. Y entonces él dijo, después de 3 días resucitaré. Yo digo, y si se acuerdan y se les quedó tanto grabado, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué no creyeron? Y versículo 64, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche. Ahora, esto fue una teoría que estaban diciendo, bueno, no, es que hay gente que dice, no hombre, no resucitó. La tumba está vacía porque vinieron de noche los apóstoles y se robaron el cuerpo. ¿Te das cuenta? O sea, y de pronto Dios usa a los enemigos de Jesús para poner un testimonio de que no puede ser esa teoría verdad. Entonces, mira, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurtan y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienes una guardia. Entonces, no un soldado, sino 2 soldados. Vayan, asegúrense como sabéis. Entonces vayan ustedes con ellos, aseguren la tumba. Y entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con un sello romano. Entonces nadie la puede abrir, nadie se puede robar nada. Y es un testimonio más de que esa teoría de que se robaron el cuerpo de Jesús no es verdad. O sea, los enemigos ayudándonos a nuestra fe. Y poniendo la guardia, versículo 1, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, domingo. El domingo es el primer día de la semana, ¿sabías? En tu agenda de tu celular es el lunes. Pero pues tu celular no es cristiano. ¿Por qué es el primer día de la semana? Porque ese día Jesús resucitó. ¿Y por qué nos reunimos el primer día de la semana? Porque para nosotros Dios es lo número 1. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. No es de que, vivimos nuestra semana, hacemos nuestra agenda, hacemos nuestros proyectos y al final adoramos a Dios y le agradecemos. No, primero Dios. Primero le adoramos, primero le agradecemos, nos reunimos, Él nos da lo que nos tiene que dar y de ahí salimos al mundo a vivir nuestra vida. Primero Dios. Eso es ser cristiano.
Yo me acuerdo que tengo un familiar, me dice, es que me chocas, así me dice, me chocas. Y yo, ¿por? Y me ama, entonces yo digo, pues ¿cómo? Dice, es que tú todo en tu vida es Dios. O sea, hablas de esto y tiene que ver, la empresa tiene que ver Dios, y tu familia tiene que ver Dios, y la iglesia pues sí tiene que ver Dios, pero toda tu vida es Dios, me choca. Y yo digo, ahí está, ya entendiste qué es ser cristiano, sí entendiste. Y entonces mira, el primer día de la semana es el domingo. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver otra vez estas mujeres. Tenemos que aprender de ellas. A ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo. ¿Quién envió? Esta palabra ángel es un mensajero. ¿Quién envió este mensajero del cielo? Dios. Dios. Y entonces un ángel descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre de ella. Me encanta eso, o sea, este cuate ya y se sienta como tú y yo podemos sentarnos a descansar en la gracia de Dios, que Él por medio de la cruz, su muerte y su resurrección logró nuestra salvación y podemos sentarnos y descansar en esa gracia y no tenemos que estar corriendo y haciendo cosas y obras para salvarnos. Él ya lo hizo. Siéntate como este ángel en la piedra. Y entonces, ahora fíjate, esta piedra difícil de remover con un temblor y el ángel así, ya. Ahora, ¿por qué se quita la piedra? Ahora sí hace Dios, ¿eh? En un momento tu corazón de piedra la puede girar, la puede quitar y darte un corazón de carne. Eso es una de las cosas que logra la resurrección de Jesús en tu vida. Pero ¿por qué? O sea, Jesús ya no está ahí. Ahorita lo vamos a ver, Jesús ya no está ahí. ¿Por qué se quita la piedra? Para que tú y yo veamos a través de los ojos de estos hombres y estas mujeres y nos asomemos y digamos, no está ahí, no está ahí. O sea, para ti, para mí, para que creas. Y el versículo 3, su aspecto era como un relámpago. O sea, ¿cómo es eso? Del ángel, un relámpago, ¿no? Y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas, o sea, los romanos no le tienen miedo a nada, ¿eh? Y estos soldados han visto de todo y ven. Siempre es que hay gente que dice, ay, me encantaría ver un ángel. Y lees la Biblia y todos los que ven ángeles aterrados. Porque es algo sobrenatural. Y entonces, y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Así les da un ataque de miedo y se quedan ahí aterrados. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis. No le dice nada a estos soldados, le dice a las mujeres que están ahí temprano, María Magdalena y María, que están a la expectativa, que están esperando. O sea, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Y entonces el ángel les dice, no teman. ¿Qué temía María Magdalena? ¿Qué temía la otra María? ¿Qué temía Pedro? La última vez que Jesús ve a Pedro es cuando Pedro le niega 3 veces. Y si nunca vuelvo a ver a Jesús y sí lo traicioné. Y el ángel les dice, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús. El que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado como dijo. No hay ningún cuerpo en la tumba, ninguno. Era nueva y el cuerpo que pusieron ahí ya no está ahí. Pues ha resucitado como dijo. Venid y vedle el lugar donde fue. Entonces el ángel dice, ya abrí la puerta, asómense, vean. Y tú y yo con estas mujeres, o sea, estas se asoman así. Y tú y yo nos podemos asomar junto con ellas y ver, no está ahí. Jesús resucitó, no está ahí. Jesús resucitó. Versículo 7. Entonces vean el lugar, no está ahí.
Versículo 7, e id pronto. Entonces no solamente vean y quédense con eso para ustedes, tienen que hacer algo. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Este es el evangelio, estas son las buenas noticias. Jesús murió y resucitó de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, entonces se asoman, entran, ven, no está ahí, salen del sepulcro. El ángel dice, vayan y digan los discípulos, ha resucitado de los muertos. Fíjate, Dios usa 2 mujeres para por primera vez anunciar Jesús resucitó. Cuando las mujeres en esta cultura y en esos tiempos no podían ser testigos de un juicio. Y lo que viene a hacer Jesús es viene a ponerlas en el lugar que corresponde a una mujer. Tienen el mismo valor, no son iguales que un hombre, ¿eh? Hombre y mujer no son iguales bíblicamente, muy diferentes y físicamente muy diferentes, pero sí valen lo mismo delante de Dios. Y eso es lo que hace Jesús aquí. Y entonces ella saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, esto es lo que es un cristiano. Un cristiano tiene estas 2 cosas. Por un lado tiene un temor reverente a Dios y a las cosas de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Reverenciar a Dios, temer a Dios, pero por otro lado gran gozo. Hay gente que es cristiana y que tiene siempre, todo el tiempo un gran gozo y no teme a Dios. Y le falta ese ingrediente primordial. Y hay gente que teme a Dios y no tiene gozo. Y nosotros tenemos que guardar un balance, tenemos que reverenciar a Dios y temer a Dios y al mismo tiempo tener un gozo porque Jesús resucitó. Eso es lo que es ser un cristiano. Y entonces estas mujeres con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas. Entonces salen del sepulcro, salen a donde están en el aposento alto los apóstoles, van corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas están obedeciendo lo que el ángel les dijo a los discípulos. He aquí Jesús les salió al encuentro. Mira lo que sucede cuando estás esperando a Jesús y te quedas ahí. Él sale a tu encuentro. Mientras tú estás queriendo encontrarlo, Él sale a tu encuentro y ahí está. Y entonces Él salió al encuentro diciendo, salve, es un saludo. Y ellas acercándosele, abrazaron sus pies y le adoraron. Cuando estamos cantando a Dios, tienes que saber esto, estamos cantando a un Dios vivo que murió y resucitó. Eso hace toda la diferencia. Eso es el cristianismo. Y entonces ellas abrazaron sus pies y le adoraron. Y entonces Jesús les dijo, no teman. Una vez más, no teman. No teman. Y Él recibe adoración de ellas. Eso quiere decir que Él es Dios, ¿eh? Él recibe adoración de ellas y Jesús es Dios. Y entonces les dice, no teman. Id, dar las nuevas a mis hermanos. Las buenas noticias. Pero Él dice a mis hermanos, primero Jesús dice, ustedes son mis siervos. Después dice, ya no les llamaré siervos, ahora les llamaré mis amigos. Y cuando Jesús resucita dice, ahora no son solamente mis amigos, ahora son mis hermanos, porque la resurrección lo que logra es que tú y yo tengamos un Padre en los cielos. Y eso tenemos en Jesús. Dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Y sabes que tú y yo un día también le veremos, ¿eh? A Jesús vivo y resucitado. Él no está en una tumba, Él resucitó como dijo. Y tú y yo un día vamos a estar delante de Él. Y así como ellos le vieron resucitado, glorificado, tú y yo un día le veremos resucitado y glorificado. Entonces mira, la cruz se conecta con la tumba. La tumba se conecta con la resurrección. Pero la resurrección se conecta con la gran comisión. No nada más es una noticia para ti hoy, sino venimos el domingo, nos congregamos de diferentes contextos, de diferentes lugares, nos llenamos de la palabra de Dios, nos llenamos del evangelio, de las buenas noticias de Jesús, de que Jesús vive, y eso lo tomamos y lo llevamos.
allá afuera donde estamos y cumplimos el propósito de la iglesia, que es la gran comisión, que es lo que vamos a ver la próxima semana, es llevar las buenas noticias de Jesús. Pero posiblemente hoy tenías tú que escuchar eso, no temas. ¿Por qué te dice Jesús no temas? Porque Él vive. Él vive y Él es Dios y Él está contigo. ¿Oramos? Señor, y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todas estas evidencias que nosotros hubiéramos podido creer solamente porque tú dijiste que Jesús resucitó, pero de pronto en las Escrituras pones evidencia tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia de que Jesús resucitó, que Jesús vive, que Jesús reina. Y el día de hoy, Señor, nos queremos aferrar a esas promesas y estas verdades y saber que la piedra de la tumba fue retirada, ese ángel se sentó y nosotros nos podemos sentar también a descansar en esta verdad. Y hay cosas que nosotros no podemos hacer por nuestra humanidad, pero que Jesús, siendo Dios y siendo nuestro Señor y nuestro Rey, sí puede hacer por nosotros. Y entonces, Jesús, hoy una vez más confiamos en ti. Y somos ricos, Señor, igual no como José de Arimatea ni como Nicodemo, pero sí ricos en ti, porque tenemos a Jesús. Y te amamos, Señor, por eso. Y hoy te confesamos públicamente. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro todo. No sabríamos qué hacer sin ti. Estaríamos perdidos. Pero gracias, Señor, porque tú vives y tú reinas. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Y un día te veremos. Y entonces ayúdanos a poner nuestros ojos en esa esperanza y en ese día. Te lo pedimos, Señor, y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.